Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Proyectar. En esta edición tendremos distintos temas. Comenzaremos hablando un tema de coyuntura que se está analizando en distintos aspectos de la política nacional y también regional y tiene que ver justamente con la obra pública en la Argentina. Vamos a hablar con el futuro ministro de Obras Públicas de la provincia de Santa Fe, con el senador Lisandro Enrico, quien ya fue anunciado por el gobernador electo Maximiliano Puyaro como ministro de Obras Públicas. ¿Qué ven desde el futuro gobierno de Santa Fe en cuanto al panorama de la obra pública? Algo fundamental para reactivar o mantener en funcionamiento todo el sector de la construcción, esta cadena que genera muchísimo trabajo registrado. Así que vamos a analizar ese tema de coyuntura política y de actualidad. Vamos a conocer también un proyecto arquitectónico del arquitecto Bechis en un barrio privado en la ciudad de Santa Fe, puntualmente en Santo Tomé, donde vamos a conocer un proyecto en construcción de una vivienda muy interesante por sus volúmenes, por su arquitectura simple, pero que resuelve muy bien con el trabajo de los ángulos lo que fue toda la demanda. Y también analizaremos un tema que tiene que ver con lo urbanístico y la centralidad que tienen las veredas como espacio público. Vamos a conocer una tesis de arquitectos recién graduados que justamente analizó el problema de las veredas en las ciudades. ¿Cuál es su aporte? ¿Por qué son importantes estos espacios públicos que van entrelazando el funcionamiento de la ciudad? Y vamos a analizar puntualmente, o ellos, mejor dicho, analizaron puntualmente el caso de Paraná y su microcentro. ¿Qué características tienen estas veredas y cómo lograr que brinden un servicio urbano muchísimo mejor para todos nosotros? Vamos a ver este interesante trabajo y a recorrerlo también visualmente para ver cómo puede cambiar la ciudad con unas veredas de calidad, algo que no vemos. Por lo menos aquí en Paraná, en la ciudad de Santa Fe, hay algunas zonas que sí lo tienen, otras que no, pero realmente que la vereda como elemento urbano es algo muy importante que muchas veces perdemos de vista. Todos esos temas en el Proyectar. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. Nexo Aberturas. Cerramientos de acero, aluminio y PVC inspirados en la belleza, simpleza y armonía de la naturaleza. Cree en tu sueño, nosotros lo hacemos. Leffler Dietz, hacemos lo mejor. Edisi, excelencia en soluciones de ingeniería. ENSA, ascensores panorámicos neumáticos. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, construyendo para el desarrollo de la provincia. INECO Climatización, único agente oficial Surrey y Peiza en la región. Construimos juntos la ciudad capital, Municipalidad de Paraná. Grupo CDS, desarrollos que transforman. Centro de la Construcción en Seco, la construcción en seco por los especialistas. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Con obras, el gobierno de Entre Ríos cuida el patrimonio cultural de los entrerrianos. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrantes de la red Ecoglass. Cámara de Diputados de Entre Ríos. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Y como decíamos recién, vamos a hablar con el ministro o el futuro ministro de Obras Públicas de la provincia de Santa Fe, con Lisandro Enrico. Nos propusimos desde Proyectar analizar cómo ven las nuevas autoridades, tanto santafesinas como entrerrianas, este escenario tan particular del sector de la construcción, sobre todo con los anuncios que hizo el presidente electo Javier Milei en los últimos días sobre el corte total a la obra pública. Algo que pondría en riesgo 200.000 puestos de trabajo a nivel nacional de los más de 400.000 puestos de trabajo registrados que tiene el sector de la construcción. La mitad más o menos están relacionados directamente a la obra pública, la otra mitad a la obra privada. En los centros urbanos, Buenos Aires, Rosario, Mendoza, Córdoba,
el peso del sector privado es muchísimo más alto que en otras provincias del interior, donde sí la obra pública es más determinante. Ese es el caso, por ejemplo, de la provincia de Entre Ríos. Quisimos hablar entonces con los futuros ministros que van a manejar estas áreas. En la provincia de Entre Ríos no tuvimos éxito con la agenda del arquitecto Darío Schneider, quien no nos pudo brindar una nota sobre el tema, pero sí lo hicimos en la provincia de Santa Fe con Lisandro Enrico, actual senador que se va a encargar de este tema en el gobierno de Maximiliano Puyaro. Vamos a hablar con él y analizar cómo está la obra pública en Santa Fe y un repaso rápido sobre distintas cuestiones en cada uno de los sectores de lo que tiene que ver con infraestructura y obra pública en la provincia de Santa Fe. Principalmente están bastante paralizadas. Por ahí lo asimilo a un vehículo que venía andando en cuarta a 130, 110 y de golpe para y está en punto muerto. No se apagó el motor, pero no está avanzando. Las obras públicas en Santa Fe están a un ritmo mínimo a partir de marzo o abril de este año. Producto de la situación económica, de la inflación sobre todo. Para darte un ejemplo, Vialidad Provincial venía certificando cerca de 5.500 millones de pesos por mes y bajó en 30 o 40 días a certificar tan solo 1.200 millones. Así que el estado hoy de las obras provinciales es paralizado. Las nacionales peor, están más retrasadas. Algunas ni siquiera han empezado. Te diría que tanto en obra pública, en lo que es la Secretaría de Obras Públicas, en Hábitat lo mismo. Muchos proyectos que están terminados pero no se pudieron adjudicar ni licitar. En Vialidad lo mismo. Y empresas que están ante este escenario tienen que ir retrocediendo y tienen personal y tienen que mantener lo mínimo, pero no hay una obra pública. Es como la situación económica que tenemos todos, que tiene la gente, que tiene una familia, que tiene una empresa, no está mal. Entonces está todo muy parado. Y le preguntamos a Lisandro Enrico, futuro ministro de Obras Públicas del gobierno santafesino, cuáles serán las principales obras, cuál es el sector más urgente a atender a partir del 10 de diciembre en el gobierno de Maximiliano Puyaro. Como urgente está primeramente la obra hídrica, por el contexto del año que tenemos, el año que viene, 2024, el contexto actual. Y eso la verdad que en algunas obras ya es un poco tarde para actuar porque ya el agua llegó cuando, por ejemplo, tenés que reforzar una defensa o tenés que tener el yacimiento de tierra seco disponible al lado de la obra. Y ya el agua está a ciertos niveles o canales para limpiarlo, tenés que tenerlo lo más seco posible ya. Pero la obra hídrica es la principal urgencia. Y obviamente después hay necesidades que yo las veo en todos lados. Y en las vías de comunicación, rutas, digamos la autopista, que es la principal arteria provincial, como está. Y como ella te puedo decir otras rutas más provinciales. Ni hablar de las nacionales. El Estado Nacional directamente en Santa Fe hace rato que colgó los guantes de la obra pública y no se están haciendo. Sacando la autopista 34 que pasa por Rafaela porque pasa por Rafaela. Y decíamos en la apertura que es un momento político y económico muy complejo en el que el gobierno nacional anunció el corte total de la obra pública y también hay un retaseo en cuanto al giro de fondos coparticipables, que son en muchos casos el mayor recurso que tienen las provincias argentinas, que muchas veces también terminan gastando luego en infraestructura y obra pública. Momento de achique, momento de ajuste anunciado. Cómo lograr superar justamente esta coyuntura para cuidar la actividad y las fuentes laborales. Bueno, es complejo, es cierto. Me parece que una de las maneras es esto de que pareciera que se instaló como un signo de los tiempos del financiamiento privado para la obra pública. En algunas obras es necesario. Nosotros ya estamos explorando con la Bolsa de Comercio de Rosario algún tipo de bono que nos permita captar fondos para poder hacer obra pública. O sea que el crédito es necesario porque el Estado con la inflación está tratando de mantener al mínimo los gastos, muy austeros, sobre todo en una gestión como la de Maxi Puyaro, que va a ser austera.
Pero bueno, la obra pública va a tener que nutrirse de ese tipo de fondos. ¿Hay realidades diferentes entre las grandes urbes de la provincia o las zonas más dinámicas, Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto, Rafaela, y el interior provincial? Sí, obviamente que sí. Sobre todo en los temas de hábitat, en los servicios como ASA, por ejemplo, es un problema en la provincia de Santa Fe, muy grande realmente, la falta de la mala administración, el déficit. Vos pensás que es una empresa en la cual si el Estado provincial no le todos los meses, los santafesinos, no le aporta cerca de 3.000 millones de pesos, no puede funcionar. O sea, tiene grandes atraso tarifario, sin control de pérdida, desorden en las obras, o sea, es un problema. Y le preguntamos a Lisandro Enrico cómo plantea el gobierno provincial la relación con los distintos actores dentro del sector de la construcción, con los diferentes sindicatos y también con las cámaras empresariales que nuclean justamente a las empresas constructoras de la provincia. A ver, dialogando con los sindicatos y con las cámaras, son actores fundamentales del hecho de la realización de las obras. Sindicatos tenemos varios, o sea, tenemos por un lado el de UOCRA, tenemos los de los peajes, que también tenemos temas viales, cerca de 450 empleados en la provincia que pertenecen a ese sindicato, a Sutracovi. Después también tenemos el sindicato de trabajadores sanitarios, o sea, son varios, y después están las cámaras de construcción. El relacionamiento es bueno, lo que sí queremos es que la administración sea eficiente y sea transparente. Y va a tener un signo toda la gestión de Maxi Puyaro en materia de obra pública. Un antes y un después en los estándares de transparencia y de información y de acceso a la información pública de la obra, los pagos, las ofertas, etc. Y más allá de los análisis que uno puede hacer de la construcción de escenarios, hay que esperar lo que va a pasar en las próximas semanas con los anuncios de Javier Milei en cuanto a gabinete, las medidas económicas y tener una precisión más exacta sobre cuál va a ser el panorama para la obra pública en las provincias. Y eso hay que esperar los anuncios. Más allá de escuchar los anuncios, las medidas. Hemos escuchado reportajes, posiciones. Se termina la obra pública, vamos por ejemplo, a terminar con el fondo del FONAVI, que permite hacer mucha vivienda a personas con escasos recursos. O sea, son anuncios. Hay que ver cómo se materializan en medidas. Pero evidentemente, si la postura de Nación es decir, no voy a hacer obra pública, es un problema, porque la obra pública, como se dice a la chilena, se puede hacer en ciertas obras, donde el inversor puede recuperar, sí, una obra de tendido eléctrico que agrega potencia a un sector industrial. El industrial te la puede pagar, igual la podés cobrar, una ruta con peaje. Ahora, un hospital, un emisario que saca agua de un barrio inundable, ¿a quién se lo vas a cobrar? ¿Qué inversor va a invertir si después no recupera? Porque entonces digo, si el Estado ahí no toma una definición de decisión política y de utilización de fondos públicos, la obra va a desaparecer y se pierden oportunidades de crecimiento y de calidad de vida. Ahora, yo te digo, si se administra con transparencia y si no se roba, los fondos están para hacer obra pública. No hay que hacer ningún invento. Si hay una administración transparente de los fondos públicos y se administra con conciencia, alcanza el dinero para hacer obra pública. Dejamos este tema de lado, hacemos una pausa muy pequeña y ya seguimos con más arquitectura aquí en Proyectar. En ENSA, transformamos la vida cotidiana a través de la innovación audaz y nuestro compromiso con la calidad. Somos la solución definitiva para que vivas donde desees sin importar tu edad o movilidad. Ascensores panorámicos neumáticos de instalación inmediata. ENSA, eleva tu vida.
Edisi. Una empresa joven y dinámica, dedicada a la excelencia en soluciones de ingeniería mediante la implementación de la metodología BIM, con la vista puesta en el futuro. Edisi. Cree en tu sueño, nosotros lo hacemos. Aberturas de alta prestación, curtain walls, pisos, techos y divisorios vidriados, portones y puertas automáticas, cortinas industriales y mucho más. Leffler Dietz. Hacemos lo mejor. En 4 años, renovamos más de 200 plazas, con equipamiento y juegos de calidad que invitan a disfrutar, con iluminación LED, accesibilidad y parquización. Buscamos que cada paranaense tenga cerca un espacio público de calidad para disfrutar. Con espacios llenos de color, en todos los rincones de Paraná, construimos juntos la ciudad capital, Municipalidad de Paraná. Nuestra cultura, nuestra gente, nuestro trabajo, nuestra historia, nuestra tierra. Todo eso que nos hace entrerrianos. Canal AET, de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones. El canal entrerriano, donde está nuestra televisión. Segundo bloque de Proyectar, y ahora vamos a conocer el proyecto de una vivienda realizada por el arquitecto Nicolás Bechis. Una vivienda en un barrio privado de las afueras de Santa Fe, en Santo Tomé puntualmente, que tiene al hormigón visto como uno de sus protagonistas principales. Vamos a ver en esta obra cómo va adquiriendo ya su configuración, la importancia del hormigón, de la madera como revestimiento y también de las grandes aberturas, que permiten un juego de ángulos, justamente brindar las soluciones que el proyecto requería en un lote en esquina para una vivienda familiar. Nicolás Bechis nos va a describir en qué consiste este proyecto. Estamos en el Country El Paso. Esto es una vivienda unifamiliar, un terreno particular, un terreno que da al golf con visuales interesantes, y es una vivienda unifamiliar que se desarrolla en 2 plantas, un estar comedor cocina en planta baja y una zona íntima de dormitorios en planta alta. Y como el detalle del proyecto es que tiene una tercera o una segunda losa accesible que se va a utilizar como espacio de uso, ya que el terreno, digamos, tiene dimensiones importantes, pero no dejan de ser terrenos a veces chicos, en donde hay que poner un poco de proyecto y de idea para poder utilizarlo en todo su esplendor. Entonces, lo que quedó a nivel uso en planta baja fue relativamente mínimo, entonces a nivel proyecto decidimos también darle a la terraza un uso público. Y era interesante el hecho de que está enclavada en un bosque, digamos, da al golf, hay follaje, hay árboles, así que decidimos darle también a la terraza un uso público de verano, de aire libre. Es un proyecto que contempla mucho el uso de carpinterías de gran escala, con mucho vidrio, un poco siguiendo la tendencia y la línea de lo que se proyecta en la actualidad, pero bueno, también un poco lo que se hace desde el estudio a nivel proyecto y lo que quería el cliente. Y como decíamos recién, es una vivienda de grandes dimensiones con mucho hormigón visto y un gran trabajo en cuanto a la utilización de los ángulos. Y aquí las aberturas adquieren también un papel muy protagonista. La gente de Leffler Dietz encontró no solo una solución adecuada en cuanto a prestaciones, eficiencias energéticas y tipo de vidrio, sino también el desafío de colocar este tipo de aperturas, grandes paños que requieren maquinarias especiales, como vamos a ver ahora en gran parte de la nota. Veníamos trabajando del estudio con hormigón visto. El dueño de esta propiedad había visto algunos proyectos anteriores, le gustó mucho, tuvimos la suerte de encontrar muy buena mano de obra para la ejecución de este tipo de obras, que es importantísimo.
ya veníamos con el conocimiento del estudio de cómo hacerlo y hay una sumatoria siempre las obras son una sumatoria de voluntades y de capacidades, de proyecto, de ejecución, así que decidimos ir por esa línea. Trabajar con hormigón le da presencia, jerarquía, identidad a los proyectos. Y respecto de lo que me comentabas de los ángulos, el propio terreno induce a tener que trabajar con esa forma, porque esto es un triángulo, entonces un poco la idea fue encajarnos en lo que el terreno nos daba. Así que fue un poco por ahí. Sinceramente, siempre los proyectos, como te decía, son una sumatoria de colaboraciones, de experiencias, de conocimientos, de capacidades. Y siempre uno desde el estudio proyecta, piensa y después recibe asesoramientos de los especialistas en cada uno de los rubros. En este caso, que trabajamos con la gente de Leffler Dietz, empezamos a pensar desde el inicio del proyecto cómo hacer la instalación de estas aberturas. Hicimos una combinación entre el uso de premarcos y de instalación directa al hormigón de acuerdo a la conveniencia. Esta es una obra que es en un 90% hormigón, pero también tiene paredes de retac. Entonces en las paredes de retac anclamos con premarcos, pero en los hormigones anclamos directo al hormigón, para lo cual hay que tener una precisión de obra y también hay que tener capacidad a la hora de la ejecución en la obra para poder adaptarnos a los defectos que la obra tiene naturalmente por más buena ejecución que tenga. Esas instalaciones directas sobre hormigón no permiten errores tampoco, o todo se nota. Claro, exacto. Si no permiten errores, necesitamos de una precisión de la ejecución y de una capacidad de cómo esos errores que siempre están, pero que tienen que tener un margen de error mínimo, cómo poder tener la capacidad de ocultarlos, de salvarlos, de corregirlos para que la mirada general de la obra tenga el objetivo buscado. Y ahora vamos a puntualizar justamente el desafío que supone instalar estas aberturas de grandes tamaños, grandes paños en altura. Algo que realmente lleva algunas cuestiones que hay que tener en cuenta. Esto un poco tiene que ver con la línea de proyecto que venimos trabajando, que tiene que ver con una tendencia actual, mundial y demás, y aparte que estos lugares de proyecto requieren, porque uno siempre prioriza las visuales, también hay una condición que tiene que ver con la seguridad. Acá podemos explayarnos, estamos en un barrio privado, eso nos permite tener grandes aberturas, no tener rejas, es importante a la hora de proyectar. Y bueno, sí, las grandes dimensiones nosotros las proyectamos y las empezamos a trabajar en la etapa de proyecto con la empresa que nos va a construir y nos va a proveer de estos equipamientos, digamos. Y bueno, tiene que estar a la altura a nivel asesoramiento y a nivel ejecución. No cualquiera viene e instala este tipo de aberturas de grandes tamaños, de grandes pesos, hay que estar equipado, hay que tener conocimiento. Así que sin duda que el ítem abertura hoy cobra un valor importantísimo en estas arquitecturas que hacemos. Dejamos este tema de lado, hacemos otra pausa muy cortita, pero no te vayas porque ya seguimos analizando temas urbanísticos sobre las veredas aquí en Proyectar. Cree en tu sueño, nosotros lo hacemos. Aberturas de alta prestación, curtain walls, pisos, techos y divisorios vidriados, portones y puertas automáticas, cortinas industriales y mucho más. Leffler Dietz. Hacemos lo mejor. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Ingeniería, cálculo estructural, arquitectura y diseño, ejecución y dirección de obras nuevas, reformas o ampliaciones, eficiencia, rapidez y confort para las nuevas formas de habitar. En ENSA, transformamos la vida cotidiana a través de la innovación audaz y nuestro compromiso con la calidad. Somos la solución definitiva para que vivas donde desees sin importar tu edad o movilidad.
Ascensores panorámicos neumáticos de instalación inmediata. ENSA. Eleva tu vida. Edisi. Una empresa joven y dinámica, dedicada a la excelencia en soluciones de ingeniería mediante la implementación de la metodología BIM, con la vista puesta en el futuro. Edisi. Renovamos el home banking de Banco Entre Ríos y ahora es mucho más ágil, simple y práctico. Pagar tus compras es más ágil, simple y práctico. Pedir un préstamo es ágil, simple y práctico. Así es el nuevo home banking de Banco Entre Ríos. Ágil, simple y práctico. bancoentrerios.com.ar. Pequeños descuidos pueden provocar grandes incendios. Ayúdanos a prevenirlos. Por eso, no arrojes fósforos o cigarrillos encendidos en rutas y caminos. Evita hacer fogatas en lugares no autorizados. Y no tires basura. Las botellas de plástico o vidrios pueden provocar incendios por el efecto de lupa con los rayos del sol. Si ves fuego sin control o columnas de humo, pedí ayuda de inmediato avisando a la policía o a bomberos más cercanos. Cuidemos nuestro ecosistema. La responsabilidad es de todos. Secretaría de Ambiente. Gobierno de Entre Ríos. Tercer bloque de Proyectar, y como anunciábamos al principio del programa, vamos a conocer un trabajo de investigación que terminó siendo una tesina de graduación de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral. La arquitecta recién recibida, Valentina Laguisquet, nos va a contar cómo nace la idea de esta tesis, que busca justamente analizar la importancia de las veredas como espacio público principal en nuestras ciudades. Nosotros consideramos que la vereda ya no tiene el valor que tenía antes, que es un elemento secundario en la ciudad y que no se le da la importancia que debería tener. Es el espacio público más importante y más grande en su territorio, al igual que la calle. Entonces nosotros decidimos trabajar sobre la vereda para rehabilitar el espacio público. La vereda ocupa esa mayor superficie en el territorio. Nosotros la pensamos como una red que teje la ciudad, porque, por ejemplo, nosotros tenemos espacio público, plazas, parques esparcidos en el territorio. Bueno, nosotros consideramos que la vereda teje esos espacios. Además, es el primer espacio público que tenemos cuando salimos de nuestra vivienda, de nuestro espacio privado. Como los elementos que definen la vereda son la línea municipal y el cordón, nosotros decidimos trabajar sobre la vereda para desdibujar la idea de una ciudad pública de un lado y una ciudad privada del otro. Tomamos los ejemplos de los retiros obligatorios sobre la línea municipal como un elemento con gran potencial para desdibujar esa idea. Tomamos ejemplos de urbanismo táctico también para pensar que son tímidos, pero que intentan introducir el ensanchamiento de la vereda para generar mayor permanencia de los habitantes en ese espacio público primero que tenemos en primer lugar, como dije, cuando salimos de nuestra vivienda. Que puede ser, ese urbanismo táctico puede ser a través de volardos, maceteros, calles pintadas. Está bien, es tímido, pero intenta empezar a ensanchar la vereda. Entonces nosotros queríamos que esas intervenciones no sean tímidas, sino generar ensayos con mayor preponderancia para que la vereda sea el espacio más importante de la ciudad. Y la vereda cumple un rol central en nuestras ciudades y en cómo las vivimos como ciudadanos, porque es el primer espacio público de cercanía que encontramos al salir de nuestras viviendas
y porque peatones somos todos en algún momento, más utilización del automóvil en algunos casos, pero aunque sea hasta llegar al auto, somos peatones. Por eso la vereda es el espacio público por excelencia. Y ahora Valentina Laguisquet nos va a contar sobre la importancia de la vereda y cuál fue la zona elegida por ellos para realizar este estudio dentro de la ciudad de Paraná. Nosotros consideramos que nos parecía curioso la idea de que el peatón tenía que traspasar el cordón en cada esquina, por ejemplo, para circular por la ciudad. Entonces, empezar a pensar que el peatón en la actualidad es más importante que el vehículo. Uno de los componentes que medimos nos dio que en la centralidad hay una preferencia por la peatonalidad que por el uso del vehículo o del transporte alternativo, que directamente es nulo en la centralidad, es cero, lo medimos y no hay. Nuestro caso de estudio es el subdistrito UCC1 Centralidad de Paraná. Nos definimos por la centralidad por ser el espacio más degradado en Paraná. Esa degradación, bueno, la explica Gonza con el tema de los componentes, cómo se midió esa degradación ambiental, pero decidimos trabajar sobre el UCC1, bueno, por tener las veredas más angostas, por tener escasa biodiversidad, no hay árboles, caminás a la siesta y te morís de calor, y bueno, todas esas situaciones que de manera fenomenológica nosotros por vivir en Paraná nos dábamos cuenta, pero que después en el estudio nos dio los datos que estábamos pensando que eran. El UCC1 está conformado por las calles entre Alameda de la Federación, Salta, Carbó y Córdoba. Ese es nuestro subdistrito UCC1, que así lo plantea el código. Nosotros miramos el código y determinamos cuál iba a ser nuestro caso de estudio, que esté representado mayormente por la centralidad. Y exactamente esa era la centralidad de Paraná. Y esa centralidad no solo está representada geográficamente, sino por un montón de otros condicionantes, como por ejemplo la representación ciudadana. Si vos necesitas quejarte en la ciudad, vas al centro, vas al UCC1. Tiene la mayor cantidad de flujos y equipamientos. Tiene todos los edificios históricos de la ciudad concentrados en ese subdistrito. Todos los servicios comerciales, administrativos, todo eso. Entonces nosotros dijimos, bueno, este es el espacio que necesitamos para mejorarlo. Y ahora vamos a hablar con otro de los estudiantes graduados que realizó este estudio de investigación. Es el arquitecto Gonzalo Barolín, que nos va a detallar sobre los elementos que componen una vereda, cuáles son los casos que estudiaron ellos y qué encontraron en cuanto a infraestructuras necesarias, rampas, luminarias, tipo de piso, la línea municipal, arbolado. Hay un montón de cuestiones que debemos pensar cuando justamente proyectamos una vereda ideal, que eso también dependerá de la zona en la que estamos hablando. Para tener ese estudio, porque justamente una de las características que tiene nuestra metodología es que puede ser aplicado a cualquier ciudad. Como dijo Vale, nosotros elegimos Paraná, pero esto puede ser aplicado en cualquier tipo de ciudad, incluso en cualquier otra área de la ciudad de Paraná. Nosotros trabajamos el centro. Para eso pensamos en 14 componentes de cómo vamos a leer ese paisaje urbano. Entonces, por ejemplo, estuvimos midiendo de una manera lo que son los flujos, son el uso, la accesibilidad, si hay rampas, si hay pavimento táctil articulado, la cinta verde, los niveles acústicos. Entonces dividimos a ese paisaje urbano en 14 componentes. Digamos, esos componentes en una primera instancia lo tomamos como herramientas de medición para justamente tener esos datos que antes eran fenomenológicos, digamos, por justamente vivir en Paraná. Y cuando fuimos recabando los datos, llegamos a conclusiones, por ejemplo, de que el UCC1 es sinónimo de cemento, digamos, porque justamente hay mucha superficie impermeable dentro del centro. Las veredas son más angostas que la calle tiene una proporción muy amplia,
El estudio del flujo nos dio que la gente tiene una preferencia por lo peatonal, por transitar la ciudad de manera peatonal, y que también, por ejemplo, respecto al mobiliario urbano, la gente no tiene un lugar para permanecer en la vereda. O sea, no hay bancos, tanto públicos como privados, digamos, que inviten a la gente a que pueda permanecer, a juntarte con un vecino, a hablar, y donde se dé esa conexión y ese diálogo, digamos, comunitario. En una ciudad como esta no se puede dar. Por ejemplo, imagínate una siesta o una tarde donde vos estás en la calle, que es muy angosta, donde te da el sol, no tenés sombra, y te vienen los autos, te encontrás con alguien conocido en la vereda, no te pones a hablar porque no tenés espacio y es como todo tanto un caos, esa situación, que saludás y seguís. Entonces esas rupturas se dan justamente por esa conformación del espacio público. Las infraestructuras fueron medidas de manera cuantitativa. En una primera parte medimos lo que son los elementos de servicio, tanto la luz, el servicio de cloaca, alcantarillado, que el UCC1 dispone de todos esos elementos, todos los contemplan. En cuanto, por ejemplo, a la infraestructura de movilidad, una movilidad alternativa, ya sea para ciclovías o bicisenda, vimos que hay una nula existencia de ese espacio que sea destinado para ese tipo de movilidad, que reemplace al automóvil, digamos, que tiene mucha presencia en el centro, que contamina acústicamente, que además emite gases de efecto invernadero a la atmósfera. Entonces, como se da toda esa red, digamos, de condiciones que terminan degradando ambientalmente el UCC1. Y ahora el arquitecto Barolín nos va a contar qué encontraron en los pisos de las veredas, un elemento fundamental que ellos analizaron en esta zona del microcentro de Paraná. Bueno, respecto a eso, también algo que nos sorprendió fue que más del 90% relevado en cuanto a la reglamentariedad, el 90% es reglamentario, o sea que hay un 10% que no lo es. Hay también como en cuanto a los colores que se usan por la materialidad misma, es bastante homogéneo, es heterogéneo, pero hay una predominancia fuerte del color gris. Y en cuanto al estado, de cómo es el estado de esas veredas, nosotros lo que usamos fue una tabla que se llama Roth-Heidegger, que es una medición que se establece en el Código Civil y Comercial para el cálculo de medianería. Entonces tomamos ese modo de medirlo, donde el valor va de 1 a 5, donde 1 es buen estado y 5 es el peor. Y en promedio encontramos de la muestra, pero justamente el UCC1 tiene 200 cuadras, nosotros elegimos 10 para que sean representativas del sector. La mayoría oscila en el nivel 3, que es en buen estado con necesidad de pequeñas reparaciones. Donde también vemos algunas que sí, son de buen estado, generalmente las que fueron intervenidas recientemente, como una es, por ejemplo, la peatonal, que fue intervenida recientemente, y otras, Pellegrini, digamos, que nos dio factor 4, que quiere decir que está en mal estado, con necesidad de grandes reparaciones. Hacemos una pausa, la última en el proyectar del día de hoy. Ya seguimos conociendo más detalles sobre este interesantísimo estudio. Cree en tu sueño, nosotros lo hacemos. Aberturas de alta prestación, curtain walls, pisos, techos y divisorios vidriados, portones y puertas automáticas, cortinas industriales y mucho más. Leffler Dietz.
hacemos lo mejor. Centro de la construcción en seco, cielos rasos, tabiques, revestimientos, steel framing. La construcción en seco por los especialistas. Encontranos en www.construsecoweb.com. En ENSA, transformamos la vida cotidiana a través de la innovación audaz y nuestro compromiso con la calidad. Somos la solución definitiva para que vivas donde desees sin importar tu edad o movilidad. Ascensores panorámicos neumáticos de instalación inmediata. ENSA, eleva tu vida. Último bloque de Proyectar y seguimos conociendo detalles sobre esta tesis que analizó la importancia de las veredas como espacios públicos y puntualmente eligió una zona del microcentro de la ciudad de Paraná. Ahora el arquitecto Jerónimo Paiva nos va a contar qué soluciones propusieron ante el diagnóstico realizado que conocimos en el bloque anterior. ¿Cuáles fueron en los casos puntuales las principales modificaciones propuestas? Nosotros tomamos 14 componentes para leer este paisaje y esos mismos 14 componentes fueron herramientas de proyecto. Es decir, nosotros con estos 14 componentes lo que armamos fue un catálogo disgregando en cada componente opciones, alteraciones a cada componente que después podíamos ir aplicando en cada proyecto. Nosotros determinamos, por ejemplo, en el componente de sección, que para la medición lo que hacemos es ir al campo y tomar la muestra. Para el proyecto lo que decimos, bueno, si se agrega una sección a la vereda, puede ser parcial o total, es decir, podemos contemplar el largo completo de una cuadra o parcialmente, como ocurre actualmente en calle, por ejemplo, 25 de junio, la semipeatonal, donde el cordón zigzaguea. Siempre respetando 1,50 m de circulación mínima, ¿no? Es decir, las veredas tienen que tener de mínima 1,50 de ancho libre. Otro componente, por ejemplo, cinta verde, cuando fuimos al campo y medimos la superficie permeable en relación a la superficie impermeable, para el proyecto lo que decimos es, bueno, esta cinta verde va a tener un ancho relativo, pero sí va a ser continua a lo largo de la cuadra, es decir, siempre la superficie de cinta verde va a ser permeable, donde pueda penetrar el agua de lluvia, por ejemplo. Donde haya acceso a estacionamiento, esta cinta verde se puede materializar mediante el pavimento articulado, por ejemplo, ¿no? Bueno, así con cada componente. Cuando definimos esto, lo que hacemos es ir a 5 cuadras. De las 10 que tomamos de muestra, optamos por 5 para materializar el proyecto. Y ahí definimos, según la cuadra y las necesidades de cada cuadra, cada componente y su aplicabilidad. Y ahora Jerónimo Paiva nos va a contar sobre cuáles fueron las cuadras que ellos seleccionaron para analizar, para proponer soluciones y también para proyectar estas imágenes que estamos viendo sobre la constitución de las veredas. De las 10 cuadras que tomamos para la muestra, decidimos proyectar sobre 5. Estas 5 cuadras son calle Salta, entre La Paz y Colón, bueno, calle 25 de Mayo, entre 9 de Julio y Montecasero, calle Pellegrini, entre España y Urquiza, calle San Juan, también entre La Paz y Colón, y calle Córdoba, entre La Prida y México. Es decir, digamos, abarca todo el lateral de Casa de Gobierno. Por ejemplo, calle Salta, nosotros lo que optamos por hacer
Digo, cuando medimos calle Salta vemos que tiene, por ejemplo, capital arbóreo, que en general las cuadras del centro no poseen. Entonces lo que decidimos hacer, por ejemplo, por un lado es mantener ese capital arbóreo reforzándolo, si es necesario. La vereda del lado oeste, es decir, recorriendo calle Salta, la vereda de la izquierda, en sentido de la mano, la dejamos del ancho tal cual está. Tiene un ancho suficiente para la circulación y para la permanencia, incluso una cinta verde que alcanza los 2 metros. Sí hay que lograr la linealidad y la continuidad de esa cinta verde. A la calle le restamos una pequeña sección que no alcanza a ser el ancho de un vehículo y recuperamos de esa manera la sección para la vereda este. Es decir, nosotros quitando cinta asfáltica en una proporción que no quita un carril a la calle, lo que hacemos es agregarle valor a la vereda. Es decir, calle Salta permanece vehicularmente para el tránsito de un vehículo motorizado privado y de un vehículo motorizado público, por ejemplo un colectivo que ocupa un poquito de mayor sección. Mantenemos también las dársenas de estacionamiento porque es una cuadra que medimos predominantemente residencial. Entonces, bueno, agregamos valor a la vereda este, lógicamente homogeneizando la materialidad, disponiendo de pavimentación táctil para asegurar una accesibilidad, ensanchando apenas la cinta verde, que puede ser lugar para mobiliario urbano y para la permanencia, con sombra. Y bueno, el gran cambio, digamos, se da sobre las esquinas, donde hacemos que el cordón tome parte de la dársena de estacionamiento y aporte ese espacio al peatón. ¿Para qué? Para fomentar el uso comercial sobre las esquinas. Y ahora analizaremos otro ejemplo en la ciudad de Paraná, en el centro y puntualmente el de calle Córdoba. También puede ser, por ejemplo, bueno, calle Córdoba. Calle Córdoba limita la plaza cívica, el epicentro cívico de la ciudad, ahí está Casa de Gobierno. Entonces en calle Córdoba lo que optamos es reducir el tránsito vehicular. Medimos un fuerte flujo vehicular, un alto flujo vehicular, y lo que hacemos es reducir la calzada, reducir el ancho de la calle, enfatizando la vereda oeste, ¿no? Sin tocar la vereda este. Esto es una decisión proyectual porque bueno, tenemos el lateral de Casa de Gobierno, un edificio patrimonial histórico, entonces bueno, decidimos conservar esa vereda. Además también está intervenida recientemente con una materialidad homogénea y una pavimentación táctil. Reducimos el ancho de la calzada, elevamos la calle al nivel de la vereda. Esto es una decisión que lo que ataca, digamos, es a la velocidad del vehículo, digamos, donde el vehículo se nivela respecto al peatón, tiende a reducir la velocidad. Bueno, mediante volardos, lógicamente, más la cinta verde se protege la disparidad de velocidades. Por más que el vehículo disminuya esa velocidad, sigue siendo alta en relación al tránsito peatonal. Bueno, ahí sigue pasando el colectivo porque bueno, el plan de movilidad fue algo que decidimos, si se quiere, no manipular por la complejidad que conllevaba. Entonces lo que hacemos es bueno, mantener las 22 líneas de colectivo de la ciudad, de las cuales cabe destacar que casi 21 circulan de alguna manera por el subdistrito. Y también bueno, agregamos esto que probablemente todos hayamos visto, un plan de movilidad alternativo, digamos, sostenible, que se denomina Bicipar, que son estas estaciones de bicicleta que vemos hoy actualmente.
Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. Nexo Aberturas, cerramientos de acero, aluminio y PVC inspirados en la belleza, simpleza y armonía de la naturaleza. Cree en tu sueño, nosotros lo hacemos. Leffler Dietz, hacemos lo mejor. Edisi, excelencia en soluciones de ingeniería. ENSA, ascensores panorámicos neumáticos. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, construyendo para el desarrollo de la provincia. Ineco Climatización, único agente oficial Surrey y Peiza en la región. Construimos juntos la ciudad capital, Municipalidad de Paraná. Grupo CDS, desarrollos que transforman. Centro de la Construcción en Seco, la construcción en seco por los especialistas. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Con Obras, el Gobierno de Entre Ríos cuida el patrimonio cultural de los entrerrianos. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrantes de la red Ecoglass. Cámara de Diputados de Entre Ríos. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Y llegamos al final del Proyectar del día de hoy. Les agradecemos como siempre por estar ahí del otro lado. Agradecemos a la gente de MySandy que nos viste de manera muy elegante semana tras semana. Los invitamos a recorrer nuestras redes sociales, el canal de YouTube con más de 24.000 suscriptores, nuestras cuentas de Instagram, de Facebook, donde estarán todos los contenidos de Proyectar TV y también muy prontito la última revista Proyectar de este año. Así que todo eso vamos a ir compartiendo en redes sociales en todos estos días que nos quedan del mes de diciembre en este tan particular 2023. Gracias por estar ahí y nos encontramos dentro de 7 días en este mismo espacio.